Federico Rublín, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Eh, eh, el presupuesto del año entrante ha de tener fortalezas, ha de tener oportunidades y ha de tener también amenazas. Digamos, si hiciéramos un análisis FODA, ¿cómo ves el presupuesto del 2023? Sí, muchas gracias. Pues mira, de entrada yo diría que como reacción inicial, yo diría que pues primero fue muy lamentable, o ha sido muy lamentable, porque pues hoy se va a aprobar esto, ¿no? Que no ha habido una verdadera discusión en todo este proceso presupuestal, ¿no? O sea, en otros años pues ha habido un poquito más de discusión, ¿no? Pero ahora pues como que el partido del poder se tomó muy en serio esto de ni modificar ni una sola coma. Y entonces, pues no tuvimos ninguna discusión, no se tomaron en cuenta propuestas y opiniones que tenían, pues, diversos sectores, ¿no? Y bueno, empezando por la oposición, luego por otros grupos sociales como universidades, como los mismos municipios, como sindicatos, etcétera, ¿no? Entonces, es un presupuesto que, pues, no toma en cuenta absolutamente nada de la inquietud que se tendría en este proceso presupuestal, ¿no? Luego, una segunda preocupación que me surge, pues, es esto de un incremento en la deuda. O sea, es evidente que el presupuesto trae un incremento muy importante en los niveles de deuda, a pesar de que, pues, el mismo presidente ha señalado que no quiere endeudar más al país, etcétera, ¿no? Pero bueno, viendo las cifras, la verdad es que sí ha habido un proceso de endeudamiento que en un descuido va a ser mayor del que se tuvo en el sexenio anterior, ¿no? En este presupuesto 2023 se está planteando un incremento en la deuda de 1.17 billones de pesos. Entonces, esto quiere decir que la deuda va a pasar de 49% del PIB, más o menos, ¿no? A quizá 51 hasta 52% del PIB, ¿no? Entonces, la verdad es que es engañoso esto de pensar que el presupuesto no implica incrementos de deuda, ¿no? Y luego, bueno, una tercera reacción es, pues, todas estas distorsiones al interior que trae la composición del presupuesto. Y obviamente estas distorsiones, al igual que en los años anteriores, ¿no? Nada más que ahora las cifras son, pues, más graves, está, pues, liderado por, obviamente, lo que absorben los tres proyectos insignia del presidente, que al parecer es lo único que le preocupa en términos de gasto, ¿no? En ese sentido, el incremento en el presupuesto del Tren Maya, pues, es escandaloso, porque pues claramente la prioridad que tiene el presidente es terminar ese Tren Maya, que yo creo que ni lo va a terminar, pero bueno, pues cada semana va a supervisar las obras. Y bueno, el incremento, como señalaba yo, es realmente escandaloso en términos del presupuesto, de lo que está asignado a este proyecto, ¿no? Y bueno, luego el aeropuerto Felipe Ángeles pues sigue absorbiendo recursos, porque pues como no está generando realmente ingresos, ¿no? O sea, la verdad es que sí es un elefante blanco, no está generando ingresos, entonces hay que subsidiarlo. Entonces el presupuesto trae también una cantidad muy importante, cerca de 1.250 millones de pesos para pues subsidiar las operaciones del AIFA, ¿no? Y bueno, ya aunado a lo que ya decíamos del aumento en el Tren Maya, que bueno, pues es escandaloso, estoy yo revisando las cifras, algo así como un incremento de 117% en el presupuesto del Tren Maya, ¿no? Y todas estas distorsiones, pues obviamente van en detrimento del gasto social, que es gasto importante, ¿no? A pesar de que el presupuesto está señalando un incremento absoluto, total en el sector salud, uno pensaría, bueno, qué bueno, están incrementando recursos al sector salud. Sin embargo, al interior, otra vez vienen distorsiones tremendas. Y algo que es muy, muy preocupante es que al interior del gasto del sector salud está habiendo un recorte muy fuerte en el presupuesto de medicinas, ¿no? O sea, cerca del 25%. Y algo igual de grave, un recorte en el presupuesto para vacunación, sobre todo para la vacunación infantil. O sea, México siempre ha sido un líder en términos de vacunación, de prevención, de vacunación infantil. Y bueno, pues ahora están planteando un recorte también muy, muy fuerte, cerca del 55% menos destinado pues para la vacunación, ¿no? cincuenta y Entonces, cinco por ciento sí, sí, es sí, o sea, una, bueno, eso es un crimen. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿no? Sobre todo porque estamos viendo a dónde se van yendo los recursos, ¿no? Otra vez Claro. volvemos a lo mismo, ¿no?
Entonces, la verdad es que sí es un presupuesto que pues no cumple realmente con esto que es un presupuesto austero, ¿no? O sea, la administración defiende mucho que es un presupuesto con austeridad. La verdad no lo es, porque el nivel total de gasto está incrementándose en este presupuesto, que por cierto es de 8.3 billones de pesos el total, ¿no? El nivel de gasto se está incrementando en 13% en términos reales, o sea, ya descontando la inflación. Entonces, obviamente, un presupuesto con ese nivel de gasto, pues no pudiéramos calificarlo como austero, como disciplinado, ¿no? Entonces, yo diría que, pues como reacción inicial, eso es lo que yo percibo de este presupuesto 2023 y obviamente, pues le veo más riesgos que oportunidades y creo que puede ser problemático ya hacia fines del año 2023 cumplir con lo que plantea este presupuesto. El hecho de que sea optimista de que se podría llegar a crecer 3% sin considerar la posibilidad de una recesión en Estados Unidos es una debilidad importante. Sí, la verdad es que o sea, los supuestos que tiene el presupuesto por detrás, pues son totalmente irrealistas, ¿no? O sea, como mencionabas, crecer 3% el año 2023 es prácticamente imposible. Si bien vamos a terminar este año mejor de lo esperado, ¿no? O sea, ya de Sí. hecho los analistas han revisado la estimación que traían de entre 1.9 y 2% antes de conocer las cifras del tercer trimestre que fueron pues, relativamente buenas. Ahora la estimación es que este año pudiéramos crecer quizá 2.4, 2.5, pero estos mismos analistas, así como revisan al alza la estimación del 2022, están revisando cada vez más a la baja la estimación del 2023. Y ahora, pues, digamos, más o menos el consenso está que pudiera ser un crecimiento del 1%. Entonces, 1% es muy alejado de este 3% que está planteando la administración, ¿no? Y bueno, todo ello porque pues es inevitable que en Estados Unidos va a entrar en una recesión, ¿no? Hay que ver qué tan grande, qué tan profunda, qué tan duradera en tiempo va a ser esa recesión, ¿no? Esa es la gran incertidumbre, pero de que va a venir, y de que cada vez que hay una recesión, pues evidentemente afecta a México, ¿no? Entonces también parte de esa reducción en los pronósticos de crecimiento para el 2023, pues obviamente están determinados por esa perspectiva de recesión en Estados Unidos. A ver, te hago una pregunta que tengo esa inquietud desde hace mucho tiempo. Por supuesto, sé en parte la respuesta, pero lo más importante aquí es tu opinión. Eh, la única manera de atender a las poblaciones vulnerables, entre las cuales está la pobreza y la pobreza extrema, es mediante la repartición de dinero. O sea, es correcto, no hay manera de conocer las vocaciones de las regiones e impulsar proyectos productivos que no los hagan dependientes a los mexicanos del depósito mensual del gobierno federal. Sí, definitivamente, definitivamente. O sea, no es la manera de fomentar el desarrollo económico de un país, ¿no? Mediante las dádivas. Desafortunadamente, las dádivas, pues en esta administración tienen un carácter electorero muy, muy marcado, muy, muy identificado, ¿no? Yo diría que inclusive hasta, digo, realmente absurdo de cómo se da a conocer en la manera en la que el gobierno está repartiendo dinero, ¿no? Y obviamente no es una solución duradera. Lo que necesitas es destinar esos recursos a la creación de empleos, a que la gente tenga un empleo, que es la única manera en la que va a lograr ingresos pues estables y más permanentes a lo largo del tiempo, ¿no? Todo esto lo que recibe vía programas sociales, pues puede ser efímero, porque pues como está sujeto a caprichos políticos, no sabemos el día de mañana cómo se van a terminar o se van a reducir, ¿no? Entonces, la verdad es que es una manera muy poco sana de querer fomentar el desarrollo de México. Y te dejaría una pregunta más, es, bueno, no se soluciona en el corto plazo el asunto de los diferentes en el TEMEC, entonces, ¿qué le queda al gobierno? ¿Endeudarse y pedir prestado? Digo, endeudarse, pedir prestado, o bien hacer un recorte presupuestal. ¿Tú cuál crees que sería el camino que seguiría el gobierno? Sí, bueno, primero coincido con todo lo que ha dicho Pablo, realmente muy preciso lo que menciona sobre la industria automotriz, ¿no? Y en general también, o sea, lo que hace ver que pues no tenemos información sobre cómo
es la postura o la estrategia de México para querer pues sacar adelante el TEMEC, ¿no? Ahora con el cambio en la Secretaría de Economía, pues menos, o sea, la información fluye todavía menos. Entonces no sabemos realmente cómo va a terminar esto, si vamos a llegar a los paneles, si realmente la secretaria Buenrostro quiere evitar llegar a esa etapa de los paneles. En fin, es una grandísima incertidumbre, ¿no? Ahora, en lo que mencionas, pues mira, la verdad es que cómo debería de enfrentar, o cómo podría, más que debería, cómo podría enfrentar el gobierno lo que se le viene encima en el año 2023, ¿no? Con esta recesión en Estados Unidos y sobre todo en términos presupuestales, ¿no? Fíjate que el gobierno ya está planteando también, por primera vez en varios años, está planteando un déficit primario en el presupuesto, ¿no? De 0,2%, es pequeño, pero bueno, finalmente es un déficit, ¿no? Pero eso te refleja, pues, el problema que tienen para realmente encontrar un financiamiento adecuado al presupuesto que tienen, porque bueno, ya sabemos, ahora estamos hablando nada más del presupuesto de egresos, porque bueno, pues es lo que se va a aprobar, pero no hay que olvidar que la ley de ingresos que ya se aprobó, pues también es sumamente deficiente porque está construida con, ya lo hemos dicho varias veces, con este supuesto ilusorio de crecer al 3%. Esa es la base para la recaudación tributaria, pues obviamente no se va a dar si el crecimiento va a ser de 1%. Entonces, en lo que mencionabas, ¿cuáles son las opciones que le quedan al gobierno? Bueno, su primera tentación, y ya lo dijo el secretario de Hacienda, pues es obviamente recortar, pero ya están en los huesos. La verdad es que el gobierno está ya en los huesos porque pues todo se está yendo básicamente a los proyectos insignia del presidente, a algunos gastos sociales, no a todos, pero algunos gastos sociales que son muy electoreros, ¿no? Y entonces la verdad es que ya están en los huesos, ya no hay recortes a hacer en fideicomisos, en fondos. Ahora hay muchos fondos de la Secretaría de Economía que también pues ya los llevaron a cero porque se necesitaban encontrar recursos, ¿no? Entonces el gobierno sí va a enfrentar una gran escasez de recursos y de financiamiento para este presupuesto en el año 2023. Va a tratar de hacer recortes, a ver dónde los puede hacer de una manera importante, porque repito, ya el gobierno está en los huesos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la salida? Pues desafortunadamente la deuda, ¿no? Y aunque, vuelvo a repetir, ¿no? Aunque el gobierno ha repetido hasta el cansancio que no quieren endeudarse, ¿no? Viendo las cifras, fíjate que el crecimiento de la deuda para el año 2023, si lo comparamos con el nivel del año 2028, va a ser un crecimiento del 75%. O sea, eso va totalmente en contra del discurso de esta administración que estamos cuidando el nivel de deuda, no nos vamos a endeudar, ¿no? O sea, una deuda que puede llegar al 52% del PIB al terminar el 2023 y que obviamente va a crecer todavía mucho más en el 2024 porque como acertadamente señalaba Pablo, van a patear todo para el siguiente gobierno. Entonces, obviamente, el presupuesto del año 2024, ya un año electoral, de elecciones, etcétera, pues no les va a importar hacer un presupuesto con un déficit mayor, grande, y con aumentar y sustentarlo en mayor endeudamiento. El 75% de incremento es en relación A 2018, o sea, el nivel de sí. deuda 2018 con el que vas a alcanzar en 2023 es un incremento más o menos del 75%. Es, es, un, es, es Nominal, ¿no? espantoso Pero lo que nos estás o sea, diciendo, sí.